Buenas, en este vídeo vamos a explicar un poquito, como a modo de introducción, los tipos de datos en JavaScript. Para ello, voy a utilizar la herramienta que ya he presentado que se llama RunKit, que es un playground en el cual podemos trabajar con JavaScript. Y también voy a remitiros a una chuleta online bien organizada, que es esta de aquí, en htmlcheatsheet.com/js. Aquí tenemos bastante organizados bien los contenidos. Bueno, hay algo de publicidad, pero podemos ocultarla así fácilmente. Y tenemos los contenidos bastante, bueno, interesantes. Nos vamos a centrar en lo que son los tipos de variables, esta parte que hay aquí, vamos a ponerla arriba, los tipos de datos, y, bueno, vamos a ir haciéndolo. Le ponemos un título aquí. Y vamos a empezar por el tipo numérico. Insertamos aquí el tipo number. Bien, pues por ejemplo, vamos a definir v como un número, por ejemplo, el 23, punto y coma, y vamos a pedirle a la consola que nos muestre el valor y que nos devuelva al final el tipo, type of, de ese valor. Bien. Para ejecutar esta celda, bien, pulso aquí o pulso Shift, Return. Shift, Return. Bueno, y vemos aquí lo primero. Le he dicho aquí que cuando nos presenta en la consola nos da este simbolito que nos quiere decir precisamente que es un número. Es el simbolito del tipo número, que es el que vamos a ver ahora, tipo number. Y efectivamente nos escribe el nombre del tipo, type of, el number. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunas operaciones y funciones. Pues vamos a ir mezclando cosillas. Por ejemplo, v, vamos a sumarle, multiplicar 3. Este es el multiplicar. Tenemos también la suma. Podemos combinar los números enteros con los números decimales. Bueno, y toda una serie de operadores convencionales. Tenemos producto, suma, división, etcétera. De todas ellas, hay un caso especial que sí que quiero remarcar, que es el operador resto. El operador resto, por ejemplo, tenemos 27 dividido entre 5. ¿Cuál es el resto? Es el operador resto. Nos dice el resto, 2. Bueno, y también en Number, hablar de la librería Math. Por ejemplo, la librería Math tiene muchas funciones que no son convencionales o normales. Y también los valores, por ejemplo, si tenemos el número pi, por ejemplo, lo podemos llamar de esta forma, mathpi. O, por ejemplo, el logaritmo, sería math, el log, por ejemplo, de 123. Por supuesto, combinado con cualquier otro numerito. Es decir, con math tenemos acceso a algunos valores y algunas funciones, por ejemplo, también trigonométricas. Como podemos poner math por el seno de 23. Ese sería el acceso a las funciones matemáticas. Vamos a ver ahora otro tipo, que es el tipo string. El tipo string. Lo pongo como texto. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger este mismo código de aquí, que lo copio de aquí. Y en vez de darle un valor numérico, vamos a darle un valor de string. Por ejemplo, hola. Entonces, lo que nos devuelve en la consola es este símbolo, que quiere decir que es un string, en rojo, con las comillas. Y, por supuesto, el nombre del tipo, que es string. Algunas operaciones sencillas que podemos hacer, por ejemplo, es, puesto que un string es un conjunto también de caracteres, podemos pedirle cuántos caracteres hay. Vamos a decirle v length. Aquí se nos dice cuántos valores tiene. 4. Efectivamente nos devuelve un valor en rojo, verde. Vamos a aumentar un poquito, va a ver mejor el vídeo. Así se va a ver mejor. Bueno, vamos a mostrar esto en la consola. Recordamos que las sentencias en JavaScript deben terminar en punto y coma, aunque el 90% de los intérpretes son capaces de interpretar un salto de línea como un punto y coma, o sea que como un final con lo cual no nos presenta tanto problema. Bueno, otra función que usamos también es también el operador que aquí usábamos como más. En las strings lo que hace es concatenar. Entonces, por ejemplo, si decimos que v más, le ponemos aquí mundo, nos concatena el valor de v y mundo, es decir, hola mundo. Un string es también un array.
Entonces, alguna función que podemos acceder, por ejemplo, que es propia de los arrays. Es decir, si yo puedo buscar el carácter número 3, y sería así, de esta forma. Si yo digo el carácter que ocupa la posición 2, es decir, el 3, me devuelve la L. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, porque, como he dicho, es una función de un nuevo tipo que vamos a llamar arrays. ¿Qué es un array? Pues un array es una lista indexada de elementos. Por ejemplo, este de aquí es una lista que se define entre corchetes de elementos. Tenemos el 1, 2, 3, 4, combinamos elementos numéricos con elementos de strings e incluso un array dentro de un array. Vamos a ver qué nos devuelve. Aquí nos devuelve el elemento y fijamos que nos lo pone en verde, pero con corchetes. Quiere decir que es un array. Si ponemos el ratón encima, nos dice efectivamente que es un array. Un array también nos permite explorar lo que hay dentro del array. Si damos aquí, podemos ver los distintos elementos con sus índices. El que tiene el índice 0 es el 1, el 2, 3, 4, etcétera. Y además nos accede a un tipo especial que es el prototype, que de momento no lo vamos a ver, pero lo que sí que vamos a ver es que dentro del prototype podemos ver las funciones que se pueden aplicar a un array. Tenemos estas funciones de aquí, todas estas de aquí son las que admite. Algunas son muy interesantes, como, bueno, todas son interesantes. Por ejemplo, el join nos va a ser muy interesante para concatenar elementos, push para poner un elemento al final del array, pop para extraerlo, invertirlo. Bueno, tenemos, como veis, muchas funciones. Lo que me he anticipado antes a decir es usar el índice. Lo hicimos aquí cuando teníamos la v, que era un string. En este caso, la v es un array, y lo que ocupa la posición 3, 0, 1, 2, nos va a devolver el valor 4. Bueno, esta es la forma de obtener el valor indexado por ese índice. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos un array definido para introducir lo que es la iteración de un array. Vamos a ver, iteración de un array. Hay varias formas de hacer una iteración, pero la más habitual es hacer con una sentencia for. Vamos a ponerlo aquí, for. For significa por cada. Decimos for, decimos un iterador, por ejemplo, el iterador vamos a llamar i, desde que i vale 0 y mientras que i sea menor que la longitud del array, que v len, y en cada iteración súmale 1 al índice. Esto no lo hemos contado antes, pero significa incrementar i en valor 1. Bueno, y en cada iteración, ¿qué tengo que hacer? Pues le voy a decir que lo que haga simplemente es que ponga en la consola, console.log, nos ponga, por un lado, el índice y también el valor del array en ese índice. Así lo ponemos. De esta forma, al ejecutarlo, lo que nos va a hacer, efectivamente, nos va a ir imprimiendo. Bueno, en este playground separa los valores. Cuando yo pongo aquí, separa los valores, es decir, pone 0 y luego el 1, no los pone todos juntos. Tendríamos que hacer un pequeño truquillo, que voy a hacerlo, simplemente. Sería cambiar, esto de aquí lo voy a comentar, que sería la forma habitual, y lo que voy a hacer es concatenarlo como si fueran cadenas de caracteres. Entonces simplemente le pongo una cadena de caracteres, le sumo, es decir, lo concateno y aquí voy a concatenar también ahora un espacio o simplemente una flecha para decir lo que hay en ese sitio y concateno el valor. De esta forma sí que nos va a mostrar en una sola línea las dos cosas, el índice y lo que hay dentro del índice. Así lo vemos más claro. Bueno, aquí vemos ¿qué estoy haciendo? Lo que quiero simplemente es poner en la consola un string, que es concatenando otros strings. Le he puesto obligadamente simplemente un string vacío al principio, un string vacío para obligarle a que este operador sea realmente un concatenar, no un sumar, porque va a sumar un número. Si yo lo quito, en este caso no pasaría nada porque tengo aquí otro string y no hay ningún problema. Podemos directamente quitarlo, pero es una buena costumbre ponerlo al principio cuando quieres usar un iterador, concatenar caracteres y el primer elemento es un número.
efectivamente lo que obtenemos son, en cada línea, obtenemos un string, diciéndonos, explicándonos lo que he dicho que nos diga. No nos devuelve ningún valor indefinido. Y bueno, resumido, es una forma de iterar por un array. Hemos visto el iterador for, que es el más convencional, pero el array tiene unos iteradores también específicos, que los podemos ver en la documentación, pero voy a mostrarlos aquí. Uno es el every, otro es el for each. Por cada elemento del array hace una función. Y otro muy interesante, no solamente hace una función, sino que cambia el valor de un array por otro. Este de map es muy interesante. Vamos a probar el map. Vamos a definir un array. Aquí vamos a poner que vamos a usar map, usando map. Vamos a definir un array, vamos a llamarle A, que va a ser, por ejemplo, con números todo. Unos números un poquito así, semi-aleatorios. Vale, defino este array y lo que voy a hacer es a cada elemento aplicarle una función. Y a este array le voy a aplicar una función, le digo a map, que es por cada elemento, le voy a aplicar una función. La función que le voy a aplicar pues es simplemente, por ejemplo, la raíz cuadrada, sqrt. Utilizo una que ya está definida, pero también lo habitual es definir aquí la propia función que voy a aplicar. De esta forma, lo que hago es aplicar la raíz cuadrada a cada uno de los elementos de ese array y me devuelve un array con sus valores. Aquí lo tenemos. Bueno. Vamos a pasar a otro tipo de datos llamados boolean. Por ejemplo, vamos a decirle la v es el valor true. Son los valores que tienen dos posibilidades, true y false, nada más. Este, si lo ejecuto, lo que me da es un valor, dice aquí, TF, que es decir true, false, un valor booleano. Bueno, vamos a incorporar, igual que hemos hecho en lo otro, aquí, que me escriba en la consola y me devuelva el nombre del tipo. Aquí tenemos true, que es de tipo booleano. Y bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con booleans? Pues, por ejemplo, los operadores más lógicos son el AND, que es con dos ampersand. Vamos a decirle que v y el valor false, y el operador OR, que son dos barritas así. Vamos a ponerle v también, y vamos a combinarlo también. Bueno, en vez de v vamos a poner la negación de v, el not, que se pone de esta forma. Es decir, en esta sola línea hemos puesto and, or y not. A mí el valor me da un poco igual, simplemente es que veamos las expresiones de los valores booleanos, los operadores. Sigo. Añadimos un tipo más, vamos a definir el tipo object. Un objeto es una lista de parejas de propiedades y valores. Propiedades y valores. Conjunto de parejas, propiedad, valor. Y definimos, por ejemplo, el objeto, esto sería un objeto vacío, simplemente, pero vamos a poner otro objeto también, por ejemplo, ya con sus propiedades. Decimos propiedad 1 y valor 1. Vamos a poner que sea un string, por ejemplo, para que sea más fácil. Valor 1, y así podemos encadenar los que queramos. Propiedad 1, valor 1, etcétera. Voy a cambiarle los números. Bien, y ejecutamos. Bueno, aquí hay un error. Sí, que me he equivocado y he puesto aquí puntos y comas. No, son comas. Y como lo he copiado y lo he pegado, he duplicado dos veces el mismo error. Bueno, nos devuelve un objeto. El símbolo del objeto es este naranja, que quiere decir entre dos llaves. Es un objeto que también podemos explorarlo. Nos dice las propiedades, debemos ver las propiedades y el valor y el tipo que tiene cada propiedad. Y esta es la forma de definirlos. Por último, vamos a hablar un poco de function. Bueno, antes voy a hacer simplemente cómo acceder a las propiedades del objeto. Le digo v, quiero acceder a la propiedad 1, lo puedo hacer con puntos, aquí prop 1. O bien, lo que puedo hacer es acceder con corchetes y el nombre de la propiedad. Tiene estas dos formas de acceder.
Esto está muy bien porque cuando no sabemos exactamente el nombre de la propiedad, podemos poner una variable entre corchetes. Bien, y como decía, vamos a terminar esta introducción a los tipos con el tipo function. Function realmente se considera un objeto, pero vamos a ponerlo en forma especial. Vamos a definir el valor v como una función, ponemos la palabra function, y ahora un paréntesis y ponemos los argumentos de la función, en este caso, por ejemplo, que tenga un argumento llamado x, y entre llaves las sentencias que tiene esa función. Es importante recordar de cerrar bien las llaves. Entonces vamos a suponer que x es un número y vamos a devolver, primero vamos a escribir ese número en la consola, vamos a ir console log, vamos a decir aquí ejecutando función con argumento, y aquí vamos a ponerle el valor del argumento. Le sumamos aquí x. Bien, eso va a hacer nuestra función. Y también nos va a devolver return. Return es un comando que nos dice al final de la función qué valor devuelve. Una función puede llevarlo o no puede llevarlo, da igual. Pero si devuelve un valor, este se puede usar a continuación. Entonces, return nos va a devolver simplemente el doble. Vamos a decir 2 por x. Así sencillo. Entonces, esta ejecutamos y hemos definido la función. Nos dice el tipo f de x, function. Vamos a hacer como en el otro, para a ver cómo reconoce el objeto, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en los otros tipos. Es decir, esto de aquí, que nos presente el objeto y el tipo. Aquí. Bien. Así nos escribe en la consola el objeto y reconoce el tipo function. Bueno, ¿y cómo utilizamos esta función? Hemos ido para definirla, era con function, el nombre de los argumentos, entre paréntesis y entre llaves, las instrucciones. Pues para llamar esa función, la función v, decimos v y ponemos los paréntesis. Así llamamos a la función v. En nuestro caso, queremos entre paréntesis pasarle un argumento. Por ejemplo, el número 12. Y nos tiene que, al ejecutar la función, lo que está haciendo es, efectivamente, nos pone en la consola ejecutando la función con argumento 12 y nos devuelve un valor numérico que es el doble, el 24. Vamos a terminar la introducción con dos tipos más. Vamos a llamarle el tipo undefined, que está sin definir. Por ejemplo, pongo en este caso voy a usar la sentencia var, que es declaro una variable llamada z, por ejemplo, y le voy a pedir, como el resto de las veces, que nos muestre su tipo. Como vemos, nos dice el valor es indefinido. Este es el símbolo para el valor indefinido, una interrogación, y el nombre es undefined. Algunos consideran también un objeto el tipo null. El tipo null realmente es un objeto vacío. Vamos a utilizar esta misma. Tenemos en vez de z vamos a llamarle n. Es igual a null, el valor null. N. A ver qué nos dice. Y efectivamente es el símbolo de null como un conjunto vacío, null, y el tipo nos da como tipo object. Vamos a terminar haciendo un pequeño resumen y viendo cuál es la interpretación lógica de cada uno de los valores. Bueno, voy a definir estos valores, un valor indefinido y un array de distintas formas. Por ejemplo, tengo aquí un número, un string, un booleano, un array vacío, un array lleno, un objeto vacío, un objeto con propiedad, una función, un valor null y un valor indefinido. Bueno, ejecutamos para que nos haga el análisis de estos valores. Efectivamente, tenemos aquí lo que hay en cada uno de ellos, con sus símbolos, número, string, boolean, array, objeto, función, null y indefinido. Y vamos a pedirle ahora que nos diga cómo interpretaría lógicamente ello. Para ello vamos a hacer un loop, un for, algo muy parecido a lo que hicimos antes, es decir, nos representa el índice, el valor que hay en ese array, en ese índice, y vamos a añadirle también cómo interpretaría el valor en lógico. Es decir, pues tendríamos que poner, por ejemplo, aquí
el valor interpretado, digamos que sería la negación de la negación, es decir, convertir un valor en lógico. Sería v de i. Esto es. Bueno, ya va a completar, vamos a poner aquí un texto, así para que parezca más claro, y vamos a ejecutar. Y al ejecutar, pues nos dice, efectivamente, nos pone aquí los valores. Vamos a hacerlo ya, podemos hacerlo un poco más pequeño para verlo mejor. Y tenemos aquí que solo nos muestra los primeros valores, pero mira, el 1, el valor numérico lo interpreta como true. El valor string también como true. El valor false, por supuesto, es un falso. El valor que tenga el booleano. El 3, un array, siempre es como true, tanto si está lleno como si está vacío. El objeto también lo interpreta como true, la función también como true. El null, aquí viene lo importante, el null lo interpreta siempre como falso y el valor indefinido también como falso.